Saludos opositores y sean bienvenidos a otro videotema del canal. En este vídeo vamos a seguir viendo aspectos importantes del Poder Ejecutivo, centrándonos en la figura del presidente del Gobierno. Empezaremos viendo su nombramiento y cese, veremos también lo relativo a la suplencia del presidente del Gobierno, la responsabilidad que tiene este órgano y por último atenderemos a sus funciones. Como siempre, si este contenido les ayuda para el estudio de vuestras oposiciones, pues apoyen el canal y visiten nuestra web, que os la dejo enlazada en la descripción, donde encontraréis muchos más contenidos gratuitos que también os pueden ayudar a la preparación de la materia. Y vamos entonces con el estudio de los aspectos principales del presidente del Gobierno. Bien, pues entonces vamos a empezar atendiendo al nombramiento y cese del presidente del Gobierno. Y teniendo en cuenta de entrada que, cuando hablamos del nombramiento y cese del presidente del Gobierno, hablamos también del nombramiento y cese del Gobierno, en tanto que el presidente es la piedra angular de este. Dicho eso, en cuanto al nombramiento, dice el artículo 99 de la Constitución que, después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Por lo que ya tenemos un primer punto a destacar, y es que es el Rey el que propone un candidato a presidente del Gobierno. Bien, pues este candidato expondrá ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso, por mayoría absoluta, le otorgare la confianza, el Rey entonces le nombrará presidente. Pero, de no alcanzarse dicha mayoría, pues se sometería la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada en este caso si obtuviese en esta segunda votación solamente la mayoría simple. Esa es la forma, digamos, habitual del nombramiento del presidente del Gobierno. Pero, ¿qué ocurriría si, efectuadas las citadas votaciones, no se otorgare la confianza para la investidura? Pues en ese caso se tramitarían nuevas propuestas hasta conseguir un candidato que goce de la confianza del Congreso. Ahora bien, si transcurre el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, entonces, en ese caso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso. Eso en cuanto al nombramiento. Vamos ahora con el cese. Y dice el artículo 101 de la Constitución que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Por tanto, tenemos que, además de la forma ordinaria, esto es, tras la celebración de las elecciones generales, existe también la posibilidad de cesar al Gobierno de manera extraordinaria. Por un lado, si no obtiene la mayoría simple del Congreso en una cuestión de confianza, como establece el artículo 112 de la Constitución, o por otro, si el Congreso obtiene la mayoría absoluta en una moción de censura, en el artículo 113. Vamos, entonces, a ver con más profundidad estos dos artículos mencionados. Cuestión de confianza, artículo 112, que dice que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Y en cuanto a la moción de censura, artículo 113, dice que el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Esto se denomina como moción de censura constructiva. Por otro lado, la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Y, si la moción de censura no fuera adoptada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Así que, tanto si el Congreso negara la confianza al Gobierno como si adoptara una moción de censura, el presidente sería cesado de la forma que establece el artículo 114 de la Constitución, que lo menciona de la siguiente manera. Dice que, si el Congreso niega su confianza al Gobierno, es decir, si no se aprueba por mayoría simple una cuestión de confianza, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99. Y por otro lado, si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Y ya, para acabar con el cese, tendríamos el último caso, que sería el caso de la disolución del Gobierno por propia iniciativa del presidente, que está regulado en el artículo 115 de la Constitución, que dice que el presidente del Gobierno
previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. Esta propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Bien, pues sigamos con la suplencia del presidente del Gobierno, regulado en este caso en el artículo 13 de la Ley 50/1997, que dice que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del Gobierno serán asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y, en defecto de ellos, por los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. Continuamos viendo lo que en cuanto a la responsabilidad del presidente del Gobierno establece la Constitución, y en este sentido, según dispone el artículo 102 de la Constitución, la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Y por último, saber que la prerrogativa real de gracia no sería aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. Y, finalmente, vamos con todo el elenco de funciones que tiene encomendadas el presidente del Gobierno, comenzando por el artículo 2 de la Ley 50/1997, que enumera explícitamente una serie de funciones, que son dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros, representar al Gobierno, establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento, proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza, proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados, dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar, convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, refrendar en su caso los actos del Rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley, interponer el recurso de inconstitucionalidad, crear, modificar y suprimir por real decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado y la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno, proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros, resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios, impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno y ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Esas son las funciones que señala el artículo 2 de la ley, pero aparte de esas funciones más generales, el presidente tiene atribuidas funciones en materia de nombramiento de otros órganos. Así, por ejemplo, el artículo 15 de la ley establece que los secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezcan, y que los secretarios de Estado dependientes directamente de la presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el presidente. Luego también, aparte de estas, hay que tener en cuenta toda la serie de funciones que la Constitución encomienda al presidente del Gobierno a través de su articulado, que serían, por ejemplo, el artículo 64, que dice que los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, el artículo 92, que dice que el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, artículo 100, que dice que los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente, artículo 112, que dice que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, y artículo 162, que dice que el presidente del Gobierno estará legitimado, entre otros órganos, para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Estas funciones, como habéis podido observar, son las mismas que se establecen en la Ley 50/1997. Tienen también un mandato constitucional. Y, por último, en cuanto a las funciones en materia internacional, la Ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales establece, artículo 10, la facultad al presidente del Gobierno de no necesitar plenipotencia para representar a España. Y el artículo 14 dice que el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación podrán firmar ad referéndum cualquier tratado internacional. Y bueno, hasta aquí este segundo vídeo del tema que trata sobre el Poder Ejecutivo. Como siempre, si estos vídeos les sirven y les ayudan para el estudio de vuestras oposiciones, apoyen el canal
y visiten la web para descargar más contenido gratuito que os facilite el estudio. Y sin más, un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.